7:39 de la mañana, ya está con nosotros, como les advertía, el doctor Esteban Ron, amigo de esta casa, un jurista con enorme prestigio de acá de la capital de la República y del país, a quien siempre recurrimos para ir zafándonos de dudas, y además conocedor de la materia legal en torno a los temas electorales también. Bienvenido, doctor Esteban Ron. De entrada quiero preguntarle al doctor, ¿cómo ha visto usted este escenario post-muerte cruzada? Es un escenario excepcional al que estamos convocados los ecuatorianos, no habíamos vivido una cosa similar en años anteriores, previo a lo que ha sido este cierre ya de inscripción de candidaturas. Doctor, bienvenido, buenos días. Gracias, Alexis, por la invitación, un gusto estar con ustedes como siempre, a quienes nos ven y nos escuchan de la misma manera, un saludo. Yo creo que después de la muerte cruzada, ¿qué es lo que hemos visto? Creo que tenemos que hacer una simplificación en dos fenómenos: el fenómeno político, organizativo, ¿sí? Es decir, cómo las organizaciones políticas y la administración electoral respondieron ante un escenario como este. Creo que en ese sentido hay dos calificativos. Algunas organizaciones políticas, si no es más del 80%, no estuvieron preparadas para este escenario, y eso da cuentas de que estas no tienen una organicidad interna, ni tampoco han tenido un progreso en la formación de sus cuadros políticos de manera secuencial y continuo. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral, entre vicisitudes, logra generar un calendario electoral adecuado, extensivo a mi modo de ver, una segunda vuelta que lamentablemente es muy después de lo que se tenía previsto, pero finalmente se genera esa sinergia. Eso sería en el ámbito organizativo político. Ahí, doctor, a propósito de esto que usted señala, y para seguir, digamos, avanzando en el diálogo, quizás uno puede remontarse, y no sé si nos ayuda el Esteban, poniendo a la papeleta de lo que fue la elección del 2021, para tratar de entender esto que nos dice el doctor Esteban Ron. En el 2021 tuvimos 16 binomios presidenciales. Esa era la papeleta, casi una sábana, ¿no, doctor? Una sábana, sí, definitivamente, donde ni siquiera se distinguen los logos de las organizaciones políticas y las fotos también, bastante complejo. Ahora, tenemos la mitad. Tenemos 8 binomios, ¿no? 8 binomios. Pero yo, por ejemplo, en esa sábana, a pesar de que es una papeleta extensa, yo en esa sábana, doctor, encuentro por lo menos un poquito más de coherencia política de la que encuentro ahora. Totalmente. A propósito de lo que usted decía hace un momento, de que este momento excepcional les encuentra a los partidos políticos totalmente desorganizados, sin militancia, sin formación de cuadros. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y hacía una reflexión el otro día con un medio internacional y les decía: Ecuador, el país de candidatos sin partidos y de partidos sin candidatos. Entonces, lamentablemente, eso es lo que estamos nosotros viviendo en este sentido. De 17 candidatos a la mitad significa, o al menos se genera una posibilidad positiva. Es decir, las organizaciones políticas tomaron conciencia y generaron una coligación, alianzas respectivas, pero no es así. Es que no tenían cuadros, hay que decirlo de manera dura y pura y señalar: las organizaciones políticas no tenían cuadros. Y nuevamente vemos, ese era el segundo fenómeno, Alexis, al que me quería referir, la determinación y la exacerbación de candidatos invitados, lo cual te genera una fluctuación entre organizaciones políticas de personas que no tienen una ideología o al menos una concepción del Estado según lo que propugna la organización política, y otros candidatos que realmente tienen un transfugismo. Vamos a la papeleta. Bueno, esta no es una simulación de papeleta, sino son los binomios que estarían ya inscritos y registrados. Son 8, ahí vemos. De los 8, apenas uno está integrado por militantes o adherentes a una organización política, que es el conformado por Luisa González y Andrés Arauz, que son militantes de la Revolución Ciudadana. El resto son candidatos sin partido en partidos de alquiler, incluido partidos con enorme trayectoria, que yo, más allá de las distancias ideológicas que uno puede tener y las nulas coincidencias, como el Partido Social Cristiano. Ese es el caso que más sorprende, Alexis. Ese es el caso que más sorprende por la organicidad interna que tiene, pero digamos que no secuenciada ni tampoco estructurada, sino porque al menos el Partido Social Cristiano en los últimos años lo que tiene es una hegemonía decisional por parte de sus autoridades, y que para ser social cristiano, perdón que haga este aforismo, decían:
o se nace o se hace en el camino, ¿sí? No hay otra forma de ser y se requiere de una militancia fuerte. Y que el PSC esté apelando a un candidato invitado es que definitivamente no tenían un cuadro. Pero ojo que lo del PSC no es solo de ahora. El tema del PSC y la falta de renovación interna de cuadros políticos ya lo viene sufriendo el PSC, no solo de las últimas seccionales, donde perdieron algunas alcaldías también hegemónicas, sino hacia atrás. Existen cuadros respetables, bastante buenos, que se empiezan a mover, pero son cuadros provinciales, ¿sí? Y no vemos un despunte, pero esto es una reacción natural a cuando una organización política tiene una jerarquía estructurada e histórica en las figuras que ya conocemos quiénes son. Así es. Ahora, doctor, usted empezaba hablando sobre el tema de la capacidad organizativa. Me imagino yo que a quienes también les agarró esto de sorpresa y quizás en un momento también complicado es al Consejo Nacional Electoral, porque venían de organizar las seccionales y la consulta popular a la que nos convocó el gobierno. Entonces, hasta ahora la respuesta del organismo máximo electoral, del CNE, ¿ha sido la que esperábamos? ¿Cómo ha visto usted el desarrollo, el desempeño de quien tiene en sus manos la responsabilidad de llevar adelante las elecciones? A ver, el Consejo Nacional Electoral, y yo parto de una premisa, todo proceso electoral es complejo, compuesto y perfectible. El Consejo Nacional Electoral no ha estado en tela de duda y no es por hacer un voto de confianza, porque sí disiento bastante con algunos criterios, al menos discursivos, de algunos de los consejeros, ha respondido en las últimas elecciones, ¿sí? No es del Consejo Nacional Electoral, bueno, son los mismos, salvo un consejero que salió y la consejera Nájera, son las mismas autoridades, pero parece que ahora ya se ponen de acuerdo. En el 2021 tuvieron errores, principalmente de aplicaciones normativas, cuando se quiso hacer este reconteo con Yacu Pérez y demás que no tenían un asidero legal y se generaron expectativas altas. En el último proceso electoral realmente no hubo mayor complejidad. En este sentido, yo creo que y a efectos de este proceso ha respondido. Entiendo que por ahí, y he escuchado a uno de los voceros del CNE, el Ministerio de Finanzas todavía no hace esta entrega presupuestaria para la impresión de papeletas. En este momento ya se vuelve exigible, ¿sí? Cuando ya tenemos cerrada la inscripción de candidaturas, pero no tiene mayor problema el CNE. En el reglamento hay un par de errores, ¿sí? Por ejemplo, utilizar circunscripciones cantonales cuando correspondía a las provinciales, pero va generándose. El reto del CNE, y eso sí te digo, Alexis, número uno, generar la mayor cantidad de debates, ¿sí? Hay debates obligatorios para los binomios presidenciales y para los asambleístas nacionales, pero también a nivel provincial. Y segundo, les gusta desarrollar apps a los señores del CNE para ver dónde uno vota y que lo utilice una vez. Desarrollan una pequeña app para saber y tener un escrutinio social de los planes de trabajo que nos van a presentar los candidatos, cosa muy importante. Por ahí sería un punto álgido para que el CNE vaya superando igual las vicisitudes previas. A ver, en términos generales, digamos, uno puede coincidir con lo que nos dice el doctor Esteban Ron, de que en realidad este Consejo Electoral, con todos los bemoles que uno puede encontrarle, ha cumplido. Pero yo me remonto a lo que sucedió en la última elección y, por ejemplo, veo el comportamiento de uno de los cinco, que es Enrique Pita, de acuerdo, que apareció en un supuesto centro de cómputo que dijo él era clandestino, fue un canal de televisión, intentaron levantar el rumor de un supuesto fraude. ¿Cómo podemos esperar o tener confianza en un organismo que tiene un consejero que actuó por lo menos de forma dudosa? Yo creo que no hay mejor lección aprendida que la que deviene de tus errores. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, creo que el ingeniero Pita aprendió de su propio error. Y de hecho, te digo más o menos la narrativa de lo que sucedió, porque ese caso sí dimos seguimiento. Todas las denuncias y de otros también, todas las denuncias de fraude han sido archivadas en la propia Fiscalía General del Estado. Incluida la de Blasco Peña-Herrera. La de Blasco Peña-Herrera está todavía en etapa de investigación. La de Yacu Pérez del año 2021 no ha tenido ningún tipo de progreso, pero eso va sumándose a la institucionalidad. Ahora, ¿qué pasó con Enrique Pita en su momento? Creo que fue un desconocimiento del proceder, ¿sí? Las alertas estuvieron ahí, de eso también como autoridad y como te digo, sin espaldarazo a nadie en este sentido, Alexis, como autoridad se debe haber asustado de ver que se estaba realizando, pero generó un discurso exacerbado, no se supo bien lo que pasaba y al momento de denunciar lo hizo de manera personal, luego ya hubo una institucional
¿Y qué es lo que sucede? Y eso te digo la narrativa que luego el propio Consejo Nacional Electoral trató de construir a través de su departamento de comunicación, es que gracias a la denuncia y la colaboración, la Fiscalía ya había archivado la causa, pero ellos denunciaron. Entonces, me archivan lo yo ya denunciado. Yo creo que en ese sentido, y después de lo que sucedió, van a bajar los ánimos totalmente, ¿sí? Totalmente. ¿Y qué rol tienen los consejeros? Recordemos que el CNE tiene lamentablemente un reparto, no negativo, pero tiene un reparto de provincias para que los consejeros generen algo de supervisión y administración. Pero lo que hacen es repartirse las provincias como que si fueran un pastel. Claro, de acuerdo, pero... Y hay que tomar en cuenta otra cosa, doctor, y quisiera un comentario suyo. El nacimiento de este Consejo Electoral, que es justamente el Trujillato, que hace algo que está por fuera de lo que dice la ley, que los integrantes del Consejo Nacional Electoral no debían responder a ninguna fuerza política. Hoy tenemos integrantes que responden a fuerzas políticas. Y de hecho eso es lo que más conflicto ha generado al interior del Consejo Nacional Electoral en los primeros años, que hayan limado asperezas entre ellos y que ya tengan sinergia, responde a un tema de desgaste porque no podían seguir en esa pelea. Imagínate, Alexis, esa pelea inicial, Pita versus Atamaín versus Cabrera. Entonces, si eso seguía, no iban a sacar ningún... Y Verde Soto en contra de todos. Exactamente. Entonces, era bastante complejo y creo que, como te digo, han limado asperezas. Enhorabuena en pro de la democracia ecuatoriana, ¿sí? Lamentablemente, como te decía, las actuaciones de los consejeros de carácter personal son las que dejan ver este tipo de cosas, mal o bien, y como te digo, mal o bien, ahora hay sinergia, mal o bien, la presidenta también tampoco genera un rol político fuerte, ¿sí? Es decir, no vemos que tiene alguna tendencia o algo, y se han bajado los ánimos. Lo que te decía, las provincias tienen esta relación, no sé si de afinidad con cada uno de los consejeros, pero ya que tienen eso, generemos la responsabilidad devenida del escrutinio social. Ok, si el consejero Pita tiene la provincia de Guayas y la provincia de Guayas está demorado, que responda, ¿sí? Si el consejero Cabrera tiene, no sé, la provincia de Zamora Chinchipe, que vaya por esa. Entonces, por ahí tendría que ser el tema, pero finalmente responder a las demandas tiene que hacerlo. Te decía que en este caso también ya se vuelve una sinergia de Estado, porque ya tenemos los binomios aprobados, ¿sí? Ya tenemos los binomios aprobados. De aquí viene esa fase de impugnaciones. Sí, la fase de objeciones, ¿sí? Impugnaciones y recursos subjetivos contenciosos electorales a las candidaturas. ¿Qué toma cuánto tiempo, doctor? Dependiendo del recurso planteado, 9 días, en total, digamos así. El TCE también tiene plazos perentorios para responder, pero te digo una cosa, no creo o no veo, al menos del escrutinio inicial que se ha hecho de manera personal, que los candidatos sean objetables o impugnables. Están cumpliendo con las cuotas, con la paridad. Tenía que haber, perdón que le interrumpa ahí, doctor, tenía que haber sido así, es decir, lo tuvimos aquí a José Cabrera, y cuando le preguntábamos sobre la no aplicación de la reforma al Código de la Democracia, él decía, es que estas no son nuevas elecciones, son una elección dentro del mismo periodo. Digo, perdóneme, si son elecciones, son nuevas elecciones. A ver, en ese sentido ¿Son también, o no son subsiguientes elecciones? Sí, o sea, es que la norma Alexis te dice elecciones subsiguientes. ¿Y cuáles son las subsiguientes? Estas, pues. Fin. Interpretación pura y dura, lectura pura y dura, semántica pura y dura de lo que decía la norma. Hubo ese escudo. ¿Cuál era el otro argumento para que el CNE no aplique la paridad de género? No había ningún argumento. No había ningún argumento, sino que devino del Consejo Consultivo con las organizaciones políticas, ¿sí? Y se hizo la pregunta abierta. Por lo que usted decía al principio. O sea, les cogió en sorpresa. Exactamente. Sí. Tanto que Topic iba a ser compañero de fórmula de Pedro José Freile. Claro, claro. Entonces eran las organizaciones políticas las que se negaban a que haya paridad de género. Seguimos al Consejo Consultivo, ¿sí? Viéndole algunas partes y demás, entre otras labores, y claro, cuando se formula la pregunta, dicen, no, es que estas elecciones, y claro, parecía que había un argumento previo, que había sido consensuado para estas elecciones, son extraordinarias y demás. Tampoco el Código de la Democracia, Alexis, te dice, llámese elecciones extraordinarias o estas son las características de las elecciones extraordinarias, sino que tiene que aplicarse. La disposición transitoria del Código de la Democracia dice subsiguiente. Les aplicaron los recursos subjetivos contenciosos electorales de esa resolución y con justa razón el Tribunal Contencioso Electoral generó, tal vez
con una línea argumental que a mí no me gustó en lo personal. Habrían otras líneas argumentales, pero generó esta obligatoriedad para el Consejo Nacional Electoral. Hubiese sido mucho más sencillo que desde inicio se fijen estas reglas. Y luego, claro, la presidenta Tamainti es lo que te decía. Baja los ánimos siempre. De una manera extraña, la presidenta genera ese rol de presidenta. Baja los ánimos, dijo, ok, no vamos a apelar. Y no apelaron. Entonces, salió bien. Es que no es una figura conflictiva finalmente. No, Diana Tamain, no, para nada. más allá de lo que puede ser como toda persona, pues, tener también sus pros y sus contras, pero baja los ánimos. Ha calmado los ánimos, es verdad. Es así. Oiga, doctor, antes de ir y seguir profundizando en los temas legales y electorales, quiero pedirle su opinión, no cerré el tema hace un rato, para saber cuál es su criterio con respecto de el momento por el que atraviesa, creo, gobierno que decreta muerte cruzada y que no presenta candidatos ni a la presidencia ni a la Asamblea Nacional. Primer momento, muerte cruzada como mecanismo para evitar el juicio político o el desenlace de juicio político. Es por eso, o sea, no hay otra lectura. ¿Sí? Creo que fue un sinceramiento, en este caso de los asesores políticos del presidente de la República, del cómo se movían los votos al interior de la Asamblea y decirle, presidente, no hay los votos para sostener el juicio político. De hecho, hicimos alguna vez alguna reflexión contigo mismo, lo estaba recordando, repasando para la entrevista el día de hoy, y les decía, a ti y a Licenia, les decía que el presidente Lasso no es que pierde el juicio político por su defensa técnica, pierde el juicio político o al menos baja la calidad la defensa no técnica. Sí. La defensa política. La defensa política. Esa es la que hizo que al interior de la Asamblea los votos empiecen a cambiar porque, número uno, lo que se intentaba hacer respecto del informe con el tema del procurador y el pronunciamiento y la responsabilidad de los asesores. Y de ahí tratar de aparejar el juicio político a un proceso jurisdiccional. Entonces, y antes, doctor, todos los rumores de la compra de votos, exactamente, las desafiliaciones de los socialcristianos, el actuar sinuoso de la gente de Pachacutic, se especuló muchísimo sobre cómo estaba el gobierno comprando conciencias. Pero te digo una cosa, ¿qué pasó hace una semana? Cambiaron 7 gobernaciones. Claro. A escala provincial. Más manifiesto que eso, no veo, ¿no? Se fue la hija de Vanegas a una delegación diplomática. Ajá, por ahí Tungurahua cambiaron, Zamora y demás. Entonces ahí también te das cuenta de cómo se estaba manejando. Entonces la defensa no técnica es la que generó ese tema. Y obviamente muerte cruzada finalmente fue una reacción para evitar el desenlace de la destitución presidencial, porque eso hubiese sido un tema mucho más fuerte. Y perdón que haga un paréntesis, un gobernante tiene 3 estratos, el personal, el de jefe de partido o movimiento político y el de jefe de Estado. En el ámbito personal hubiese golpeado muchísimo al presidente Lasso porque creo ya sabíamos que no tenía la misma sinergia desde que César Monge no está ahí. ¿Qué pasa luego con Creo? La bancada del BAN, que luego se llamaba Bancada Ecuador, fue disminuida y demás, tuvo una merma en credibilidad muy fuerte, porque vamos a recordar un poquito las declaraciones de Juan Flores, que dijo que iban a presentar esta gran bancada con 70 y no sé cuánto asambleístas y fue mentira. Y terminó que Saquicela siendo elegido con 96 votos. Exactamente, entonces Creo tampoco está en un proceso de renovación y es notorio, ¿sí? Si bien hay una delegación a la presidencia del ministro, al ministro Bernal, hacerse cargo de un ministerio, y es lo que yo digo, ¿cómo se hacen cargo de un ministerio y de un movimiento político? ¿En qué momento se genera todo ese trabajo? Pero es que a mí, a ver, y se me venía a la cabeza una declaración de Correa después de las elecciones seccionales del 2014, me parece, cuando Correa hablaba de la necesidad de hacer alianzas y de abrir un poco más el espectro, y él hizo una declaración súper fuerte en ese momento y dijo, Alianza País termina siendo una ficción, adaptándole al momento actual. Me da la impresión de que Creo termina siendo una ficción y de que Creo fue, como en su momento la Unidad Republicana para Sixto, un partido que se construyó con el objetivo de que Guillermo Lasso sea presidente, y de aquí en adelante nosotros estamos invitados a los funerales de Creo. No, definitivamente el PUR para Sixto Durán Ballén fue un partido que solo sirvió para la presidencia, solo que no tuvo que esperar tanto tiempo ni tantas elecciones. Apenas fue una presidencia y chao. Dos, porque ya empezó. Claro. Sí, entonces, pero ¿qué es lo que pasó? Y esta es una definición teórica de los partidos monolíticos, Alexis, que solo sirven para dar o llegar con una persona. Históricamente los hay y hay ejemplos en toda Latinoamérica. A diferencia del extinto Alianza País, que son partidos monolíticos pero que tienen un proceso histórico.
¿sí? Donde efectivamente se gira alrededor de una figura política como el expresidente Rafael Correa, pero que la intención no era poner solo a Correa como presidente, sino generar una sinergia hacia atrás en representación de asamblea, en gobiernos autónomos descentralizados. Creo, Guillermo Lasso presidente. Nada más, no hay estructuras provinciales, o se debe haber formalmente, pero no hay acción dentro de esas estructuras. Y lo estamos viendo en este momento. Ahora, te digo una cosa, organizaciones políticas que salten el bache de no presentar candidatos dentro de una elección, por más que no cuente para los umbrales, por más que mantengan su representación, muy difícil que vuelvan a tener la incidencia a la que llegó, creo, en este proceso, en este último proceso electoral. De acuerdo. Ahora, volvemos nuevamente a los temas legales y electorales, doctor, para ir rompiendo algunos mitos que se fueron creando y que incluso algunos periodistas y medios de comunicación intentaron posicionar. Asambleístas que fueron destituidos a partir de la muerte cruzada podían inscribirse, de hecho se inscribieron, no tienen ningún problema ni impedimento para participar. Absolutamente nada. Está en el reglamento de las elecciones del Consejo Nacional Electoral y deviene de una sentencia de la Corte Constitucional del año 2010 que establece las reglas de la reelección para asambleístas y presidente de la República. Al ser una elección extraordinaria, en primer lugar, no te cuenta como una reelección, es decir, asambleístas que estaban en el segundo periodo, es decir, ya reelegidos, pueden optar por esta opción, ¿sí? Y por eso Marcela Holguín, por ejemplo, está recandidatizándose, y por otro lado, a los candidatos nuevos, digamos así, no cuenta como como una primera elección, ¿sí? Pero no hay esa figura de restringir. De hecho, para la presidencia de la República cambia, no cuenta como reelección, pero digamos que Guillermo Lasso se hubiese recandidatizado y hubiese resultado electo en estas elecciones extraordinarias, no se le contaba como reelección tampoco, sino que se le daba este tema como que es el pueblo, el elector, una ratificación del mandato. Del mandato, nada más. Entonces, al ser extraordinario no te corren ninguna de estas reglas, así que los asambleístas que estuvieron en un proceso previo legislativo, inclusive pueden fluctuar entre candidaturas, pasar a nacionales, los nacionales pasar a provinciales, no pasa absolutamente nada, Alexis. Vamos a los temas polémicos. El de la candidatura de Patricio Carrillo. Él ya asistió al CNE, inscribió su nombre, va como primer aspirante a la Asamblea Nacional en la lista nacional del partido Construye, que es lo que antes se llamaba Ruptura de los 25, va, digamos, con Fernando Villavicencio como candidato presidencial y Andrea González como candidata a la vicepresidencia. Carrillo, ¿la inscripción de él opera? Sí, la inscripción opera. ¿Va a ser candidato? ¿Va a estar en la papeleta? Va a estar en la papeleta, va a hacer campaña, ¿sí? Va a recibir el fondo de promoción electoral para los asambleístas de carácter nacional. Si resulta elegido, no se va a poder posesionar, ¿sí? La censura del exministro es de febrero de este año, ¿sí? Y recordemos que la censura, y eso se ha hablado mucho en redes sociales, ¿por qué no aplica para este y por qué aplica para este? Él fue censurado con las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se establece censura por 2 años. ¿Qué tipo de censura? Prohibición de ejercicio de cargo público, prohibición de ser servidor público. Y ahí vienen las disquisiciones de carácter legal, las discusiones de carácter legal. La LOCEP no te determina, bajo ninguna circunstancia, Alexis, una diferenciación entre servidor público elegido por votación, es decir, dignatario, esta figura que está intentando señalar el exministro, o servidor de carrera, o servidor por concurso, o servidor por contrato ocasional. Tiene la prohibición y punto. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 años, digamos que resultase electo, Alexis. ¿Sí? A marzo del 2025 se va a posesionar, así que él podría ser asambleísta marzo, abril y mayo. Nada más que eso, ¿sí? Si no puede posesionarse, entrará su alterna, ¿sí? Recordemos que igual por el tema de paridad tiene que, no sé quién será, pero tendría que entrar su alterna. Pero vamos al tema transparente y ético, y estaba viendo muchísimos comentarios del día de ayer en redes sociales. ¿Por qué insistir con una candidatura de una persona que no puede posesionarse? Solo es por 2 motivos: o arrastre electoral, es decir, es una figura que genera confianza y que no importa, la organización política solo quiere representación, y la otra, un lavado de su figura pública por haber sido censurado ante la propia asamblea. O quizás, busca victimizarse. ¿Para qué?
O sea, yo digo, ¿victimizarse para qué? Porque fue censurado, pero está cometiendo un grave error. Y yo les decía ayer a un grupo de amigos de este tema, si yo sé que no me puedo posicionar, ¿para qué me candidatizo? En primer lugar. Y segundo, le puede generar un arrastre negativo al propio Fernando Villavicencio. El día de ayer las declaraciones que realizó el exministro en el Consejo Nacional Electoral cuando un periodista le pregunta y le dice, general me parece que es general, usted tiene y dice, yo estoy aquí y seré elegido por el pueblo. Ese es el argumento. Ese es el argumento. ¿Sí? No hay distinción, Alexis, hay que ser clarísimo. La LOCEP no hace distinciones en ese sentido. Y te digo una cosa, y yo lo puse en Twitter hace un par de días. Si tanto se duda, que en un acto de transparencia uno ingresa a la página del Ministerio del Trabajo, digita su cédula y su fecha de nacimiento. Y le va a salir el tipo de certificado o prohibición que tiene. Me ha tocado por trabajo, por ejercicio profesional, en asesoría, hacer estos ejercicios. ¿Ya? Si tú pones, por ejemplo, Esteban Ron Castro, para no utilizar nombres de otras personas, lo hice, de hecho, hace un par de días sale, no tiene prohibición, no tiene ningún tipo de prohibición. Utilicé una persona, la cédula y el nacimiento de una persona que efectivamente tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada y otra censurada por juicio político. Solo como ejemplos. Y sale prohibición sin excepciones. Si es que Patricio Carrillo, en ese sentido... Sí, es una dignidad de elección popular, sí. Es un funcionario público. No. Y digamos que hubiese una excepción en el Ministerio del Trabajo, le saldría, excepción, puede ser candidato. No existe eso, no existe esa excepción. Y como ponía en el tuit, si tanto dudamos, en un acto de ética y transparencia, cualquier candidato que se encuentre, y no digo Patricio, cualquier candidato, vaya a la página del Ministerio, coja su red social y haga público, para que vea qué tipo de prohibiciones se tienen, ¿no es cierto? Esteban Ron opina que él no va a poder posesionarse, ¿sí? Porque te digo una cosa, ya dentro del proceso de posesión de cualquier servidor público, y eso pasa inclusive previamente al acto de posesión, al acto simbólico en la asamblea, todos los asambleístas entregan su carpeta en la propia secretaría de la administración de la asamblea. ¿Y qué tienen que presentar? Entre varios documentos, el certificado de no tener impedimentos. Claro. Exactamente. Eso pasa con todos los funcionarios públicos. Así es. Oiga, doctor, para mí está, digamos, zanjado el tema Jorge Glass, por lo que todos los rumores que se generaron a partir del pronunciamiento del juez de Yaguachi del viernes anterior. De hecho, el mismo Jorge Glass, en el evento masivo en Puerto Viejo, los que seguimos la transmisión, le escuchamos cuando él declina, él aclara de que por más que este juez haya intentado restituirle sus derechos políticos, él constitucionalmente no puede ser candidato. Así es. ¿Qué debería pasar para que o Jorge Glass o Rafael Correa recuperen definitivamente sus derechos políticos? Las prohibiciones o inhabilidades para ser servidor público, para ser candidato, en primer lugar, son diferentes a las de recuperar los derechos de participación política. Tú puedes tener una sintonía entre el tiempo de suspensión de los derechos de participación política que puede ser menor al cumplimiento de una pena. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si tú estás con una sentencia condenatoria ejecutoriada, el Código de la Democracia, el Reglamento de Inscripción de Candidaturas y la Constitución de la República del Ecuador te dicen no puede ser candidato. En este caso, expresidente Correa, exvicepresidente Glass, tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas. Las tienen, Alexis. O sea, no hay por dónde escapar. Entonces no pueden ser candidatos. La recuperación de los derechos de participación política se da una vez que se ha cumplido la totalidad de la pena. Es decir, que tú no tengas derecho de elegir y ser elegido o ser candidato, ¿sí? En este caso el derecho de participación política pasivo, va a la par del tiempo de tu pena, ¿sí? Entonces, mientras la pena subsista legalmente hablando, no pueden ellos recuperar este estatus de tener plena vigencia de los derechos de participación política. Y no Rafael Correa ni Jorge Glass, cualquier persona que tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Qué queda en el caso de los dos? Es clarísimo. Yo no soy penalista y ahí sí te digo, Alexis, si alguna vez me piden a mí consejo en el ámbito penal, no lo hagan porque hay que ser respetuoso de la especialización de cada uno. Uno se especializa en cada área. Sí. En ese sentido, pero algo de conocimiento. Aquí en este país hay abogados y constitucionalistas que saben de todo, ¿no? Sí, pero no, yo en el ámbito penal, sí, y no me pronuncio porque puedo cometer errores, ¿sí? Y errores que puede generar alguna inseguridad a una persona. Pero ¿qué te digo? Las dos personas ya en un conocimiento generalizado del sistema jurídico, Alexis, les queda el recurso extraordinario.
¿sí? En el Código Orgánico Integral Penal existe siempre la posibilidad de la presentación del recurso extraordinario. Y el recurso extraordinario tiene una funcionalidad sobre la base de dos cosas. Perdón que sea tan coloquial. Que el muerto asome, es decir, que se encuentre la persona, o la sentencia haya sido realizada sobre la base de una prueba o forjada, o que exista una prueba que después de años, porque no hay tiempo de caducidad del mismo, pueda ser prevista y revisada, es decir, cuaderno versus no cuaderno, para ser más específico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que requiere o qué requerirían ellos? El cumplimiento de la pena, o que a través del recurso extraordinario de revisión que se tiene en materia penal, se declare el error de juzgamiento previo y se les dé el sobreseimiento y la absolución de su pena. Eso es lo que tendría que suceder. ¿Qué pasó con Jorge Glass? ¿Sí? Y hay que ser clarísimos. ¿Cómo recupera la libertad, digamos así, el ex vicepresidente Glass? A través de la presentación de un habeas corpus correctivo. ¿Qué significa esto? Que el Centro de Privación de Libertad no presentaba las garantías necesarias por sus condiciones de salud. Entonces el juez de garantías penitenciarias dice, ok, lo entrego en virtud de que vaya a cumplir la pena en casa por sus condiciones médicas, etcétera, etcétera, etcétera. La pena sigue subsistiendo. Ahora, que un juez constitucional, el juez de Yaguachi, constitucional porque se vuelve constitucional ya que le entregó medidas cautelares, le haya devuelto los derechos de participación política, en este momento Jorge Glass los tiene. Ojo con eso. Él tiene, por disposición de sentencia, ¿sí?, sus derechos de participación política. Y en este caso la entidad, y ahí te digo, CNE, la entidad obligada o a la que se obliga con una resolución de medidas cautelares es la que tiene que pedir la revocatoria según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. No sé si el CNE la haya pedido o no lo haya pedido, ¿sí? O en su defecto, que empiecen dos procesos. La Corte Constitucional ya nos dijo la semana anterior, igual con una sentencia, que podría haber prevaricato por parte de los jueces constitucionales. Antes no había esta figura. Así es. Pero empieza el proceso de investigación, que es el por qué la Fiscalía allanó la casa del señor en Yaguachi. ¿Cabía ese procedimiento de la Fiscalía? Sí cabía, Alexis. ¿Por qué? Porque llega a conocimiento de la Fiscalía, en este caso me imagino que será la Fiscalía Provincial, una noticia criminis, ¿sí? Y sobre la base de la noticia criminis se puede realizar este tipo de actuaciones previas dentro de la investigación. Sí cabe, porque ya se puede subsumir la figura del prevaricato de los jueces constitucionales. Y por otro lado queda el tema administrativo, es decir, Consejo Nacional de la Judicatura, la actuación de control disciplinario que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura también tendría que ser. Pero ojo, a pesar de las dos cosas, la sentencia, sí, perdón, no sentencia, la resolución exacto, sí, no ha sido pedida la revocatoria por parte del CNE. Muy interesante la conversación que estamos manteniendo con Esteban Ron. Mire cómo ha avanzado el tiempo además y el tiempo nos va resultando cortísimo. Ya se nos va terminando el tiempo también. No sé si ya la próxima invitada está conectado, se va a conectar ya mismo. Me van avisando, porfa, compas, ahí, para seguir conversando con el doctor Ron, porque hay todavía temas, ¿no? Uno de esos es uno que se hizo noticia esta semana, de alguna forma, digo, porque por la cantidad de medios que replican y amplifican las declaraciones de Fernando Villavicencio. Cuando inscribió su candidatura, dijo, voy a pedir que las Fuerzas Armadas estén en cada junta, en cada urna y no sé qué, tomando fotos de las actas. A ver, la fuerza pública tiene que garantizar el normal desarrollo de las elecciones, eso está, creo que en la ley mismo establecido, pero de ahí a que se conviertan casi que en garantes de la democracia, doctor. Sí, no. A ver, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen roles establecidos dentro de un proceso electoral, ¿sí? De hecho, el propio Consejo Nacional Electoral tiene un presupuesto súper amplio para el pago de estas dos instituciones. Porque las Fuerzas Armadas, en primer lugar, en este momento, al tener ya declarado el periodo electoral, no solo por Calacalí, sino por estas elecciones extraordinarias, tienen que hacer una custodia, en primer lugar, de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, es decir, la institución está siendo resguardada por las mismas. Después de eso, y ya entra, y cada uno de los procesos de preparación, el más complicado de estos, Alexis, el tema de el armado del paquete electoral. Siempre las Fuerzas Armadas van a estar en custodio, pero de la generalidad. Las Fuerzas Armadas también hacen el transporte, ¿sí? Hacen el transporte a todos los rincones del país,
conjuntamente con las delegaciones provinciales de este kit electoral, ¿no es cierto? Después de eso, las Fuerzas Armadas lo que hacen, Alexis, es el repliegue del kit electoral. Ayudan al repliegue del kit electoral. Pero el Consejo Nacional Electoral, por otro lado, tiene funcionarios contratados para hacer la transmisión de resultados. ¿Qué es lo que proponía Fernando Villavicencio? Y por eso es una propuesta bastante descalabrada. Que ojalá no sea una creo. empresa, perdón, que esto de la transmisión de resultados, ojalá no sea la empresa vinculada a uno de los candidatos presidenciales. No, chuta. Complicado. Ya sé por qué lo dices. Sí, por el caso de Telco. Pero no creo. Además que en ese sentido la seguridad informática tiene que siempre compensar lo uno con lo otro, ¿no? Okay. Y, en ese sentido, Telconet ha sido la proveedora de servicios, pero recordemos que también CNT los aprovisiona. Entonces, que sea compensado, sí, en aras de la transparencia. Pero, ¿qué es lo que propone Fernando Villavicencio? Que las Fuerzas Armadas hagan control electoral. Es decir, que el miembro de la Fuerza Armada vea junta por junta, tome la foto del acta y mande a través de un sistema para que se haga un control electoral paralelo. Es decir, un escrutinio paralelo y que esto sea publicado. O sea, para mí que es una idea que le salió en el momento, sin mayores estudios, pero para hacer un control electoral tú necesitas un subsistema. Algunas organizaciones políticas de las más fuertes lo tienen, ¿sí? Los delegados, yo que he sido miembro de las juntas receptoras del voto, tienen sus celulares, toman la foto, mandan por no sé por qué red de mensajería y en su centro van pasando. Lo que pasó en Guayaquil en las últimas elecciones, ¿sí? Que había el centro de control electoral de los candidatos de los candidatos a presidencia y alcaldía, prefectura y concejalías. Entonces ellos solo estaban recibiendo la información efectiva de las actas escaneadas y eso lo tiene cualquier organización política. Pachacutic lo tuvo, sí, en su momento. Cada organización política hace su propio control. O sea, si Villavicencio quiere que los militares, no sé, busque un grupo de militares en servicio pasivo y póngales a escanear las actas. Claro, o los colegas de su candidato. Pero, pero claro, yo entiendo que a eso es lo que se refería, ¿no es cierto? Entonces, pero es un exabrupto. No, es un exabrupto y además no puede haber un conteo paralelo, ¿sí? Puede haber garantía de que las Fuerzas Armadas estén alrededor del centro de transmisión de resultados que tiene cada uno de los recintos, de acuerdo. Además hay otra cosa, el Consejo Nacional Electoral desde el 2013 publica en la red electoral en la que tienen acceso las organizaciones políticas y los medios de comunicación, ¿sí? Cada una de las actas. Y el control se da ahí. Yo recibo mi acta a través de mi sistema y despliego el acta que está en el sistema del Consejo Nacional Electoral y hago esa compaginación y ahí se presentan los recursos. Muy bien. Doctor Esteban Ron, como siempre, un placer, un gusto. Y qué bueno, Alexis, que haya venido presencial para conversar, doctor. Largo hemos hablado de temas electorales y políticos. El doctor Esteban Ron, jurista, conocedor de la materia electoral también, para conversar sobre estas elecciones sui generis que vamos a vivir los ecuatorianos el próximo 20 de agosto. 8:16, hacemos un corte brevísimo y de inmediato estará con nosotros Naira Chalán.